Último vídeo de la unidad de la tectónica de placas, y en este tercer y último vídeo vamos a hablar del movimiento de la litosfera oceánica, de la teoría de la tectónica de placas y del ciclo de Wilson. Comenzamos con el movimiento de la litosfera oceánica. Si os acordáis, en la anterior clase hablamos mucho de los relieves oceánicos y, como ya sabréis, esta zona de aquí son las dorsales. Esas dorsales que tienen un papel fundamental en la formación de nueva corteza oceánica, como la que se está formando en este caso a ambos lados. ¿Qué es lo que produce? Pues que según se crea, la masa antigua se va alejando de la dorsal. Esto sigue ocurriendo y se sigue alejando. ¿Veis? Se está ensanchando el océano y se están alejando los continentes, porque todo el tiempo seguimos creando nueva corteza. Corteza que sabemos que se va creando porque conocemos y hemos podido comprobar que esta franja de aquí y esta de aquí tienen edades distintas, que esta de aquí, y que cuanto más cerca de la costa más antiguo y cuanto más cerca de la dorsal más joven. De este modo creamos corteza oceánica y separamos los continentes, ensanchando los océanos. Pero claro, esto hay que verlo en el contexto en el que estamos. Nuestro planeta no es infinito, ni es plano. Nuestro planeta es redondo, es una esfera achatada por los polos, en el que el espacio disponible es limitado y la materia también es disponible, es limitada, y esa materia se va transformando. Entonces, todo este magma de aquí tiene que estar saliendo de algún sitio para producir todo esto, y si aquí se están separando los continentes y se está creando corteza, hay algún sitio donde tiene que pasar un proceso distinto, un proceso contrario. Y efectivamente así es. Hay zonas donde ocurre la subducción. La subducción es la destrucción de la corteza cuando una placa subduce por debajo de otra. ¿A qué nos referimos con que subduce? ¿Qué pasa? A meterse por debajo. ¿Veis? Aquí y aquí, estas dos, por ejemplo. Y tenemos una detrás de otra. Fijaos, vea jaleo. ¿Dónde ocurre esto? ¿En qué parte del relieve oceánico? En las fosas. En las fosas oceánicas es donde se destruye la corteza. En las dorsales, pongamos que por aquí hubiera una dorsal, se forma. Y en las fosas se destruye. Según van llegando esos materiales más antiguos, empujados por los nuevos que se están formando en la dorsal, subducen por debajo de otra placa con la que se encuentran, que hace muro y que hace que se vaya para abajo y se meta hacia el manto. Vamos a ver con detalle los pasos de este proceso. En primer lugar, tenemos dos placas superiores, pueden ser continentales u oceánicas, y una placa que va a subducir. La que subduce siempre es oceánica. ¿Qué pasa cuando se encuentran? Que la placa oceánica subduce, se va hacia abajo y sus materiales se van hacia el manto. Claro, esto está generando tensiones. Aquí hay fuerzas que están chocando en direcciones opuestas y que producen nuevas formas del relieve y distintos efectos que vamos a ir detallando ahora. Pero en este primer paso lo que ocurre es que se han encontrado las dos placas y la que es oceánica siempre subduce por debajo de la superior, sea continental u oceánica. Pero la que viene desde el centro, la que viene desde la dorsal, subduce. En un segundo paso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que todo este material que subduce, que se está metiendo, que se va hacia el manto, lo que va a formar es magma, a través de magmatismo, y que estas tensiones que se están enfrentando produce que haya terremotos, produce actividad sísmica. Son terrenos que se están chocando, que
generan tensión y esa energía derivada de esa tensión se tiene que liberar por algún sitio y se libera pues, con manifestaciones sísmicas, con terremotos y también deformando y dando lugar a nuevos relieves, como decíamos antes, como cordilleras de origen volcánico o arcos de islas volcánicas. Esto, por ejemplo, podría ser los Andes y esto, por ejemplo, podría ser Japón. El mundo tuviera una disposición completamente distinta. Pero para que os hagáis una idea, el caso, un ejemplo de islas volcánicas sería Japón y un ejemplo de este tipo de cordilleras serían los Andes. Esto completa mucho el estudio del relieve y de los fondos oceánicos que hablábamos y es la guinda que terminaba la tarta de la tectónica de placas. Con toda esta información se podía enunciar una nueva teoría para explicar el comportamiento de los fenómenos geológicos, de eventos como terremotos y volcanes, y también la formación de los distintos continentes y la disposición de esas placas y de hecho la existencia de esas placas. Esta teoría es la tectónica de placas, que viene y se alimenta de varias cosas. Primero, de que se hayan conocido los movimientos, tanto horizontales como verticales, que se pudiera enunciar una teoría como la deriva continental, que es como la precursora de la tectónica de placas. Y después los avances en el estudio del medio, de la Tierra, especialmente los avances que nos permitieron estudiar los fondos oceánicos. Son los pilares sobre los que se ha podido asentar esta nueva teoría, la tectónica de placas, que es actualmente la más aceptada, ya que nos sirve para explicar y para predecir eventos geológicos. Esta teoría tiene una serie de principios que resumen todo esto de lo que estábamos hablando, de esos pilares sobre los que se asienta. Estos principios son, en primer lugar, que la litosfera está fragmentada en placas tectónicas, las que ya hemos hablado varias veces además, y como ya sabéis. También que los límites entre esas placas son zonas activas. Hay volcanes y terremotos, los cinturones sísmicos, acordaros, todo lo que hablamos en las clases anteriores aquí va tomando forma para dar lugar a la tectónica de placas. Que como acabamos de ver, la litosfera oceánica se renueva, se va creando en las dorsales y se va destruyendo en las fosas. Y se produce un movimiento de las placas, que es lo que origina océanos, levanta cordilleras y hace que los continentes tengan distintas disposiciones. Porque, como recordar siempre que las capas de la Tierra son dinámicas, siempre están en movimiento y en actividad, más lento, más rápido. Recordar también que en geología siempre hablamos de tiempos tan largos que es difícil concebirlos sin hacer un esfuerzo. La teoría de la tectónica de placas y todo este dinamismo de la corteza terrestre y de la superficie terrestre tiene que venir de algún sitio, y el motor para que esto ocurra, la energía que lo permite, es la energía geotérmica, la energía que produce el núcleo terrestre. ¿Y de dónde viene esa energía? Esa energía viene de cuando se formó la Tierra. Si os recordáis, cuando se forma la Tierra es una bola de incandescente inmensa, y aunque va disipando calor, hay un calor que siempre se va quedando ahí dentro y que es ese motor que permite que esto ocurra. ¿Cómo funciona este motor? Bueno, pues también, como recordaréis, hemos hablado de las dudas que hay sobre la astenosfera y su papel, y eso hace que ahora mismo tengamos dos modelos. Una explicación más clásica, en el que defendemos que la astenosfera sigue manteniendo sus corrientes de convección, que son distintas de las de la mesosfera, de las del resto del manto, y que la litosfera aquí tiene un papel completamente pasivo. Y una explicación moderna, donde la astenosfera
dado que además está en duda, no se cree que tenga una propia corriente de convección, sino que hay una corriente de convección única en todo el manto y que el papel de la litosfera no es pasivo, sino que intervendría, sobre todo por la diferencia de temperatura y densidad, que haría que contribuiría a que se produzcan esas corrientes. Bien, acabamos de enunciar la tectónica de placas y podríamos decir que hemos llegado al punto culmen de la unidad, pero todavía queda algo más por explicar. La tectónica de placas, a diferencia de otras teorías científicas, no la atribuimos a un único autor, sino que fue el trabajo de todo un grupo de muchísimos científicos, de geólogos, de físicos y de científicos de más disciplinas, y entre ellos había un geólogo llamado Wilson que planteó un modelo por el cual explicaba la creación y destrucción de los supercontinentes como Pangea. Wilson nos habla de que Pangea no ha sido el único supercontinente que ha habido en la Tierra, sino que ha habido más, y nos explica un modelo sobre cómo ocurre esto, ¿no? Propone que se trata de un proceso cíclico, por eso hablamos del ciclo de Wilson, donde se rompe y se forman supercontinentes. Ese ciclo tiene unas 8 etapas, como podemos ver aquí, donde, como podemos ver primero, tenemos una zona estrictamente continental que va dando paso a que se forme un océano, que luego hará que vuelva a ser una zona continental. Por eso hablamos de un ciclo. Aunque tenga el resultado inicial y el final tengan sus diferencias, sobre todo en la superficie, si nos fijamos en las siguientes capas, vemos que hay bastante similitud, sobre todo si nos fijamos en el resto. Ahora vamos a verlo con más detalle. Y para verlo con más detalle vamos a dividir este ciclo en dos fases. Una fase de ruptura de continentes y formación de océanos, y una fase de cierre de océanos y colisión continental. Empecemos por la ruptura y formación de los océanos. En primer lugar, tenemos una zona continental con sus capas y toda esa energía, todo ese calor acumulado por debajo del continente, por debajo de la litosfera, en la mesosfera y demás. Es una energía que se expande, que tiende a salir, que empuja, que interactúa, hace que los materiales interactúen entre ellos y produce cambios. Recordar, todas las capas de la geosfera son dinámicas y se producen cambios. Ejerce una presión que hace que la parte más superficial se abombe, formando ese domo térmico, y también se produzcan grietas. Esto, por ejemplo, lo podríamos ver ahora mismo en Yellowstone, en Estados Unidos. El parque de Yellowstone se encuentra en esta situación ahora mismo. A esta fase la seguiría otra fase, otra etapa, que sería la formación de un rift continental. Esta fuerza, esta energía, hace que estos materiales se muevan, se separen, se empiecen a fracturar. Perdemos volumen en la zona central, y ¿qué pasa por aquí abajo? Pues que asciende, isostasia, y se va fragmentando hasta que se forma un gran surco central, un rift. Y esto es, por ejemplo, lo que ocurre y ha dado forma al Rift Valley, al Valle del Rift en África. Ahora mismo esa zona se encuentra en esta etapa. La siguiente etapa, ¿cuál sería? Pues cuando se empiezan a separar. Este rift da lugar a una dorsal de la que empieza a salir material que empieza a separar esos continentes. Y cuando se separan esos continentes, ¿qué pasa? Que se cuela agua de los océanos colindantes, de los mares colindantes. El agua encuentra camino. Ya sabéis que el agua, en cuanto encuentra camino, ahí que se cuela. Y empieza a formarse un mar estrechito. Los continentes se siguen alejando y aquí pues empieza a crear corteza que los empuja, que se van alejando.
como acabamos de ver. Esto, por ejemplo, es lo que se da ahora mismo en el Mar Rojo. Y ese continente, ese océano se sigue expandiendo y esos continentes alejándose, siempre y cuando se siga formando corteza aquí y aquí no se destruya. Tendríamos esta situación, un océano en expansión como es el Atlántico, ahora mismo. Estamos dando una buena vuelta por todo el mundo, ¿eh? Y aquí, en este punto, sería donde se acabaría esta fase de ruptura y formación de océanos, porque la siguiente fase, y debido a que, como ya hemos dicho, la Tierra tiene límites, sería el cierre del océano y la colisión continental. ¿Y qué sería lo que ocurriría al principio? Pues que evidentemente estos continentes no se pueden alejar más. En algún momento han hecho tope, bien con otra placa, con otro continente, etcétera. Y toda esa corteza nueva que se está formando de estas placas subduce y se empieza a destruir material aquí, y aquí empiezan a formarse cordilleras o arcos de islas volcánicas y seísmos y terremotos, y un océano rodeado por seísmos y terremotos, ¿cuál es? El Pacífico. El siguiente paso sería cuando se empiezan a acercar los continentes. Hay unas fuerzas, unas presiones que hacen que se acerquen. A lo mejor porque al otro lado de esta placa está justo en la fase anterior y está empujando. Y eso hace que esto choque, que se acerquen, que el fenómeno que ocurre en las fosas sea cada vez mayor, que la litosfera oceánica vaya subduciendo, empujada por una litosfera continental, y se vaya acortando el océano. Aquí no tengo un ejemplo claro. Podría ser a lo mejor algo similar a lo que ocurre en el estrecho de Gibraltar, pero no me atrevo a afirmarlo con rotundidad, si es que aquí no voy a poner un ejemplo como tal. Y daría paso al siguiente, a la etapa de colisión continental. La litosfera oceánica ya casi se nos ha ido y las dos placas siguen empujando hasta que los sedimentos y los materiales que había por aquí encima afloran, formando una cordillera, se van rizando entre las dos placas que están chocando, se deforman y dan lugar a cordilleras como el Himalaya. El Himalaya se encuentra ahora mismo en este momento. Y podría parecer que esto se acaba aquí, porque teníamos una zona que era todo continente, y ahora después tuvimos un océano y vamos a tener todo el continente. Pero hay un paso más, porque si veis, por aquí todavía tenemos una banda un poquito extraña de lo que era la litosfera oceánica, que se está siguiendo metiendo hacia el manto, hacia la mesosfera, y estas zonas se van a compensar de algún modo por un proceso que se llama suturación, que hace que la parte superior suba y todos esos sedimentos formen una cordillera más antigua, suturadita, sin separaciones. Y aquí ya tenemos, como decíamos antes, 3 capas mucho más homogéneas. La primera capa de corteza oceánica, luego esta parte del manto más denso, y luego ya el resto del manto. Una etapa final, que es por ejemplo la que se encuentra en los Pirineos. Pero claro, esto vuelve a estar como al principio. Si aquí empezara a generarse calor y energía, que siempre se está generando, y empujara, y esto empezara a separarse aquí, o por donde esa energía encuentre un camino más accesible, volveríamos a empezar todo el ciclo. Y con esto, con el ciclo de Wilson, una vez explicada ya la tectónica de placas y está la dinámica de cómo funcionan las capas de la geosfera y cuáles han sido los mecanismos que han hecho que nuestros continentes no hayan sido siempre iguales, es con lo que acabamos esta unidad y este vídeo. Cualquier duda, espero que
preguntéis todo lo que necesitéis en clase y allí nos vemos.